saludar a la doctora Ana Lucía Castaño Cardona. Ella es médica y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia y es especialista en cirugía general de la Universidad de Antioquia también y docente en la misma universidad, y actualmente se desempeña como cirujana general en el Hospital San Vicente Fundación Medellín y es integrante del grupo de soporte metabólico y nutricional y el grupo de rehabilitación intestinal en la misma institución, y por eso la invitamos hoy a hablar de este tema. Doctora Ana Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Ana Lucía, vamos a comenzar hablando sobre la falla intestinal. Yo quiero que nos explique un poquito, porque yo decía que puede, cuando uno dice hay falla intestinal, la gente diga, no, es que significa que tengo estreñimiento y no puedo ir al baño, o no, al revés, me da diarrea. ¿Qué viene siendo la falla intestinal y qué la determina? Bueno, realmente la insuficiencia intestinal se trata de una condición en la que el intestino no funciona de manera adecuada o no tiene la cantidad de longitud suficiente para garantizar la absorción mínima de los nutrientes y de líquidos. Es decir, cuando nos alimentamos no tenemos una adecuada absorción por varias razones. Porque no tenemos suficiente longitud del intestino, porque no funciona bien, y de ahí vienen pues otra cantidad de causas posibles. Entonces va mucho más allá de que tengo estreñimiento o tengo diarrea. Realmente es la capacidad de ese intestino de funcionar adecuadamente para garantizar las necesidades básicas de un ser humano en cuanto a la parte nutricional propiamente. Doctora, ¿por qué se considera la rehabilitación intestinal un procedimiento complejo? Bueno, realmente porque requiere la participación de varias personas en equipos especializados para ello. Es decir, no es solamente del médico como principal actor, sino que necesita la participación de nutricionista clínica, de enfermería, de un químico farmacéutico, de terapia física, terapia respiratoria, incluso de apoyo por otros servicios como psicología, trabajo social, otros especialistas como gastroenterología, como los radiólogos, y sobre todo porque como es una enfermedad bastante compleja en todo el entorno de ella misma, pues requiere lugares que estén especializados y que tengan la capacidad instalada, incluso de unidades de alta dependencia. Con eso me refiero a unidades de cuidado especial, unidades de cuidado intensivo y un trabajo en equipo diseñado específicamente para estos pacientes. Así como tenemos pacientes con enfermedades crónicas como la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca u otro tipo de enfermedades muy complejas, esta también es una enfermedad compleja que requiere la atención de un sinnúmero de especialistas, de varios servicios de apoyo en lugares que tengan esa capacidad para proveer este tipo de atención. Vea, doctora, uno siempre piensa, ok, intestino, el gastroenterólogo, ¿no? Lógicamente, igual, por ejemplo, orina, uno ya piensa en el urólogo o también, en diferentes casos en el nefrólogo. ¿Cómo hago yo para saber que tengo insuficiencia intestinal? ¿Qué puede ser lo que yo dijera, como que no estoy digiriendo eso, llevo unos días sin ir al baño, o definitivamente siempre que como me sienta mal? Porque quisiera que diferenciemos bien eso para que la gente que está escuchando Salud y Algo Más después no diga, ay, no fui al baño, tengo insuficiencia intestinal, ¿no? Como para que no se nos vayan a angustiar. Sí, eso hay que hablar primero que hay una cantidad de diagnósticos diferenciales, es decir, cosas que uno podría considerar asociadas o similares, pero no lo son. Una cosa es la constipación crónica, que tiene una cantidad de causas, otra es la diarrea crónica, que tiene otra cantidad de causas. Yo creo que lo primero es evaluar los otros síntomas y las otras condiciones asociadas, por ejemplo, a la diarrea crónica o al estreñimiento, y es, por ejemplo, la pérdida de peso aguda, es decir, una pérdida de peso no intencional, es decir, que yo no estoy haciendo una dieta, una cantidad de ejercicio que explique una pérdida de peso, digamos, importante asociado a esos síntomas, y deterioro del estado general del paciente. Es decir, si yo me siento mal, siento que no tengo ánimo, siento que no puedo hacer las cosas como las hacía antes, y asociado a eso tengo unos síntomas gastrointestinales, pues no quiere decir que tenga una falla o una insuficiencia intestinal, pero quiere decir que debo consultar
inicialmente con el médico general y de ahí empezar a hacer unos estudios para definir si tengo una condición que pueda estar asociada a ello. Es decir, hay condiciones quirúrgicas y condiciones clínicas que me llevan a una falla intestinal. Dentro de las condiciones quirúrgicas tenemos cirugías, el solo hecho de requerir, por ejemplo, una resección intestinal, o sea, que me quiten un segmento del intestino por cualquier razón, porque tengo una obstrucción, porque tengo una hernia, porque tengo una isquemia intestinal, que es decir, que no le llega flujo adecuado de sangre al intestino. Es decir, el cirujano me tiene que llevar a cirugía y me tiene que quitar un segmento del intestino, mucho, poquito, eso ya depende de la enfermedad que tengo. Depende también de otras enfermedades como las fístulas intestinales que se desarrollan la mayoría secundarias a procedimientos quirúrgicos también, y ese es el paciente que diagnosticamos casi siempre en el ambiente hospitalario y ese es el que nos enfrentamos más frecuentemente. Y hay otros pacientes que tienen otras condiciones que los pueden llevar a la insuficiencia intestinal, como por ejemplo enfermedades inflamatorias intestinales que tienen, digamos, otros nombres más específicos que son de manejo inicial por el gastroenterólogo y que posterior a ello puede requerir una hospitalización para hacer el manejo de esa insuficiencia intestinal. Entonces yo sé que es un poquito complejo, pero no solo el hecho de tener diarrea o constipación es igual a falla intestinal. Eso asociado a pérdida de peso que no es voluntaria, o sea que yo no la estoy buscando, deterioro del estado general, es decir, que no me siento en condiciones de hacer mis actividades diarias de la misma manera, dolor abdominal crónico, es decir, un dolor que va más allá de 3, 4, 5 días, pero lo más importante es consultar inicialmente y enfocar hacia dónde va, listo, para poder hacer un diagnóstico certero y no estar en pánico, pues porque voy a llegar a una falla intestinal solo por eso. Doctora, vamos a ir a las líneas telefónicas. Ahí está Jorge. Jorge, adelante con su pregunta. Jorge. Bueno, mientras vuelve Jorge, ¿sí está? Jorge, ¿me escucha? Aquí estoy, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? Adelante con Gracias. su pregunta. Muy amables. Bueno, quisiera preguntarle a la doctora, en la insuficiencia intestinal, ¿esta debe ser tratada con la colostomía como último recurso? Muchas gracias. Don Jorge, ¿me repite la pregunta, por favor? Que si la insuficiencia intestinal debe ser tratada como con una colostomía. Sí, correcto. Quiero saber si la insuficiencia intestinal debe ser tratada con la colostomía como último recurso. Bueno, no. La colostomía es un procedimiento quirúrgico que se hace en diferentes condiciones, en este caso del tracto gastrointestinal. La insuficiencia intestinal no se trata necesariamente con una colostomía. Realmente la colostomía se hace cuando se requiere porque no puedo hacer mis deposiciones normalmente hacia el ano o el recto por cualquier enfermedad. Muchas veces las hacemos porque hay masas, hay cáncer, entonces toca resecar o sacar esa parte del colon y dejar una colostomía que puede ser temporal o definitiva para que el paciente pueda hacer sus deposiciones por allí, pero no está asociado específicamente a esta enfermedad. Digamos que la colostomía hace parte de uno de los procedimientos quirúrgicos que hacemos los cirujanos generales, los cirujanos oncólogos, para tratar ciertas enfermedades cuando es necesario, pero no se hace de rutina en una insuficiencia intestinal. Doctora, entonces, yo sí quiero saber, cuando uno piensa en una persona que tiene una insuficiencia intestinal y necesita una rehabilitación intestinal, ¿cómo funciona esta? Porque yo he visto algunas personas, y qué pena mi ignorancia, usted me aclarará, que cargan una sonda o que les ponen un tubo como el G-tube para poder comer, ¿no? Quisiera saber si eso hace parte de esto o no tiene nada que ver. Bueno, mira, entonces, ¿en qué consiste la rehabilitación intestinal de un paciente? Entonces, básicamente, se trata de recuperar la función absortiva del intestino y hay varios objetivos para llegar a eso. Entonces, primero, un soporte nutricional especializado. ¿Qué significa soporte nutricional especializado? Es decir, que yo
reciba un soporte nutricional adaptado a mis necesidades. Cada individuo, cada persona es diferente y cada una tiene unas condiciones especiales. A eso voy. Hay suplementos que probablemente muchos de los oyentes y nosotros lo hemos visto en las publicidades, que son suplementos nutricionales que se toman. Hay otras nutriciones enterales, o sea, que se ponen por una sonda especial, que es de pronto lo que me has mencionado, incluso por una gastrostomía, que es un tubito que va al estómago, o por una sonda. Y hay soporte parenteral. Parenteral quiere decir que me ponen la nutrición a través de una vena especial para eso. Entonces, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, de acuerdo a qué tanto intestino me funciona o no, si lo puedo usar o no, yo defino cuál es el soporte nutricional especializado. Entonces, probablemente por eso has visto personas que tienen unas sondas, pueden ser temporales, pueden ser más a mediano plazo, otras definitivas, y personas que reciben una nutrición especial a través de una vena. Aparte de eso, se debe hacer una rehabilitación física y pulmonar. Es decir, así como yo tengo que rehabilitar ese intestino para que se vuelva otra vez eficiente y haga su trabajo, va de la mano de rehabilitar la parte física que se deteriora por la desnutrición y la parte pulmonar que también tiene digamos, ese papel importante. Entonces, ahí van dos cosas. Aparte de eso, la finalidad es adaptar ese intestino que me queda temporal o que me queda definitivamente, adaptarlo a que sea suficiente para suplir mis necesidades como ser humano. El otro objetivo es hacer una reconstrucción del tracto digestivo según la necesidad y las posibilidades de cada paciente. Es decir, si yo tengo un intestino corto, pero tengo la posibilidad de hacer una reconstrucción de ese intestino para volver como a restaurar su continuidad, y se puede, pues es uno de los procedimientos que hacemos en medio de este plan de rehabilitación intestinal. Necesitamos también acompañamiento psicológico en todo el proceso de salud de enfermedad. Esta es una enfermedad crónica como otras que les mencioné ahorita, y como es una enfermedad crónica, la mayoría de los pacientes tienen estancias hospitalarias muy prolongadas. Eso les quita independencia y les quita, digamos, esa posibilidad de hacer sus actividades de la vida diaria, de hacer su trabajo que normalmente hacían. Entonces esto se vuelve... hacen un trastorno de adaptación los pacientes también, porque para ellos es muy complejo estar hospitalizado incluso más de 2 meses, por ejemplo, y el acompañamiento por psicología y por trabajo social es bastante importante como parte de esa rehabilitación. Y finalmente lo que queremos lograr es la independencia del paciente, no solo para que se haga partícipe de su tratamiento, sino en lo posible evitar la dependencia absoluta de la nutrición parenteral, es decir, evitar que el paciente dependa de forma prolongada o indefinida de la nutrición parenteral, que es aquella que se pone por la vena porque no puede comer o porque no tiene intestino suficiente para poder comer. Entonces, la idea es llevar a los pacientes al mejor estado posible, y la rehabilitación intestinal incluye todo eso que estamos hablando. Doctora, ahí está Gustavo, que tiene una pregunta para usted. Gustavo, adelante. Muchas gracias, doctora, muy amable. Doctora, por favor me dice su opinión y si usted aconseja usar los probióticos para el beneficio intestinal, para el beneficio en el estómago de los famosos Saccharomyces boulardii. Es tan amable, me da su opinión. Gracias. Bueno, muchas gracias por su pregunta, don Gustavo. En este contexto de los pacientes con falla intestinal, digamos que lo que hay en la literatura, todavía hay bastante discusión sobre el tema de los probióticos, porque finalmente cuando uno tiene una insuficiencia, una falla intestinal, hay una cosa que se llama disbiosis, es decir, que se altera la flora intestinal normal por todas estas cosas que hemos hablado. Entonces, todavía no hay, digamos, estudios suficientemente fuertes que expliquen que haya un beneficio
que justifique la administración de probióticos, pero sí hay unas sustancias que se llaman prebióticos que nos ayudan a, digamos, a mejorar la funcionalidad y a mejorar esa flora intestinal, y eso nos puede ayudar en general a una cantidad, digamos, de enfermedades, no específicamente esta, aunque sí los usamos en medio de los tratamientos disponibles, pero yo creo que cada paciente, como es individual y como cada enfermedad es tan compleja y tiene tantas variables, es el uso específico en cada uno de nosotros, en lo posible debería estar guiado en acompañamiento con mi médico y con mi nutricionista, ¿cierto? Para definir si yo voy a tener algún beneficio de esos probióticos que tantos nos han mencionado también a todos. Doctora, quienes tienen una insuficiencia renal, ¿qué tasa de supervivencia tienen? Es decir, ¿ellos pueden entrar a un cuidado paliativo o son personas que pueden llegar a durar tranquilamente con el tratamiento por años? Bueno, en la insuficiencia intestinal hay varios, digamos, espectros de la enfermedad, porque hay varios tipos de falla intestinal. Está la tipo 1, que es la aguda, de corta duración, generalmente se autolimita y son pacientes que, digamos, tempranamente se pueden superar y pueden ir a su casa, hacer su vida normal, comer normal. Hay otra que es la tipo 2, que es menos común, que se asocia más frecuentemente a un escenario que nosotros llamamos catástrofes abdominales, y es cuando tenemos fístulas, hemos tenido que intervenir el paciente múltiples veces, tenemos un abdomen abierto. Esos pacientes necesitan una rehabilitación intestinal, pero pueden requerir incluso nutrición parenteral en su casa. Entonces, ¿es posible yo irme para mi casa con nutrición parenteral? Sí, es posible, después de haber hecho como la estabilización de la enfermedad. Y la falla intestinal tipo 3, obviamente, es la crónica, en pacientes que metabólicamente están muy estables, pero que requieren esa nutrición parenteral, o sea, por la vena, a largo plazo. Se dice que más o menos una persona puede alcanzar la adaptación intestinal en los primeros 2 años después de instaurar el diagnóstico y su enfermedad. Pero una persona puede vivir en su casa y hacer cosas teniendo nutrición parenteral, sí lo puede hacer. Antes era una enfermedad que, digamos, desahuciábamos un poquito a los pacientes porque no teníamos, digamos, la tecnología y las opciones de manejo que tenemos. Y ahora sabemos que hay pacientes que incluso si se van con su nutrición parenteral, después de 1 o 2 años podrían incluso alcanzar la independencia de esta nutrición y podrían llegar a ser muy funcionales, no digamos no 100% en algunos casos, pero sí muy funcionales. Entonces no quisiera hablar de mortalidad porque la tasa de mortalidad depende de muchas cosas, no solamente del diagnóstico, sino de que tenga otras enfermedades o alguna complicación asociada, por ejemplo, a la nutrición. Pero cada vez vemos más posibilidades para esos pacientes y cada vez tienen una tasa de supervivencia mayor y pueden pues volver a incorporarse a su vida social y laboral. Doctora, ¿qué puede llevarnos o qué malos hábitos, qué debemos dejar de hacer? ¿Qué le podemos decir a los oyentes para que en el futuro no tengan una falla intestinal? Bueno, digamos que nadie está exento de esto. Yo creo que lo principal es tener una alimentación balanceada, sana, tener hábitos de vida saludables. Eso es beneficioso para cualquier tipo de enfermedad y también para esta. Si yo tengo una nutrición adecuada, una alimentación adecuada, probablemente voy a tener una función gastrointestinal muy buena. Si no fumo, si no abuso del licor, si hago actividad física, metabólicamente voy a ser una persona sana y eso va, directamente relacionado con mi función gastrointestinal y también, digamos, el estado de ánimo, que está muy conectado con muchos síntomas gastrointestinales que creo que probablemente ya se ha mencionado en diferentes ámbitos. Todo eso es básico. Más allá de eso, todos tenemos una carga genética que no podemos modificar, es decir, enfermedades que pueden ser hereditarias, enfermedades autoinmunes,
y necesitar una intervención o tener, digamos, un diagnóstico de estos posteriormente. La carga genética y la carga hereditaria no la podemos modificar, eso ya no depende de nosotros porque venimos, digamos, de fábrica con eso, pero alrededor sí podemos tener hábitos de vida más saludables que creo que van beneficio no solo para esta enfermedad, para prevenir esta enfermedad, sino muchas otras. Esta es una enfermedad que puede darse a cualquier edad, es de niños, es de adultos jóvenes, es de ancianos, y básicamente la idea es la prevención hasta donde yo puedo, pero hay cosas que definitivamente no se pueden evitar y lo principal es consultar tempranamente cuando no me siento bien, cuando siento que las cosas no van bien, que pierdo peso, que no me puedo alimentar de forma adecuada, que tengo síntomas gastrointestinales que ya no se vuelven como a corto plazo, sino a largo plazo. Yo creo que lo más importante es consultar a tiempo, no escuchar, digamos, información de fuentes, digamos, que no están muy sedimentadas, sino consultar a mi médico, aclarar las dudas y definir pronto si yo tengo alguna condición que me pueda llevar a este diagnóstico. Bueno, pues doctora Ana Lucía, le queremos agradecer por haber estado en Salud y algo más. ¿Dónde se pueden contactar nuestros oyentes que quieran conocer un poco más de la rehabilitación intestinal? Y supongo que si están en Medellín, donde ustedes están, tener contacto con ustedes. Sí, claro. Nosotros tenemos este programa en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín. A través de todas las redes sociales pueden contactarnos directamente con el equipo de comunicaciones, hacer el enlace directo si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud adicional. Ellos están pues dispuestos a hacer el enlace con nosotros y bienvenidos al hospital a conocer este programa todos. Muchísimas gracias.